Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Les saluda Verónica Insausti y esto es Nuestra América en Disputa, un programa que es transmitido en vivo y en simultáneo por la señal de Telesur y nuestraamérica.tv. Bueno, esta semana acaban de pasar las elecciones legislativas y presidenciales en Chile en primera vuelta y los resultados, bueno, tenemos acá a dos candidatos que tienen propuestas diametralmente opuestas, al menos en el discurso. Estamos hablando del pinochetista José Antonio Kast y el representante de la coalición de izquierda, él es Gabriel Boric. Ambos van a disputar una segunda vuelta, tienen muy poco tiempo, ya empezó la campaña, pero ¿en qué contexto político se sitúa esta candidatura presidencial? ¿Qué está pasando en Chile? ¿Cuáles son las demandas? Y si estos candidatos realmente representan una solución para estas demandas del pueblo chileno en general. Sobre este tema vamos a conversar con dos mujeres políticas chilenas. Ellas son Claudia Iriarte, ella es abogada, maestra, profesora de la Universidad de Chile y también miembro de la organización Fundación Constituyente 21. Y también está con nosotros Rosario Carvajal, ella es activista de derechos humanos y actualmente concejala en el municipio de Santiago de Chile. Muchas gracias a ambas por estar aquí. Hola, gracias por la invitación, buenas tardes. O buenos días. Buenos días aún en Perú o en el límite. Así es. Bueno, la primera pregunta para ambas, ¿cuál es la situación, el contexto político en Chile en estas elecciones presidenciales? ¿Qué está pasando hoy día en Chile? Estamos en este desarrollo de la Asamblea Constituyente para la nueva Constitución. Estas elecciones y estas propuestas de los partidos políticos van en ese sentido de una nueva fundación, reestructuración del Estado chileno, o digamos viene del viejo sistema con las mismas características en propuestas de gobierno, en fin. ¿Tú qué opinas, Rosario? Empezamos contigo. Sí, yo soy parte de los movimientos por el derecho a la ciudad y la defensa de la vida de barrio, los territorios que ha sido destruida por este modelo neoliberal, por la ciudad neoliberal. Esa es nuestra trayectoria. Sorprende para muchos, sobre todo después de que hace 6 meses hubo varias elecciones, concejalías, también alcaldías, y constituyentes, y en esos constituyentes muchas listas, como la lista del pueblo, ganó un gran protagonismo, constituida por rostros de principalmente, o quienes fueron actorías importantes en el estallido social. Y creo que también hubo quizás un poquito sobreconfianza en que esto se iba a reiterar solamente porque habían 6 meses de diferencia. Y para sorpresa de muchos, quien gana en estas elecciones, aunque pasamos a segunda vuelta, es la ultraderecha encabezada por el señor Kast, que representa el alma de la derecha chilena pinochetista, conservadora, con rasgos de fascismo. Ha sido muy alarmante, diputados que ganaron con su lista. A propósito, hoy día que es 25 de noviembre, como con tanta violencia han hablado contra las mujeres, incluso cuestionando nuestra capacidad política y nuestro derecho a voto. Ese es el perfil de esa candidatura y Sí, mira, mientras que resuelve el internet, Rosario, Claudia, vamos contigo. Tú coincides en esta mirada que tienen algunos analistas chilenos respecto a que finalmente los dos perfiles de ambos candidatos no están muy acorde a las necesidades, a las expectativas de los chilenos en cuanto a una transformación de fondo. ¿Qué opinas? A ver, yo creo que el tema sí es complejo, tiene varias situaciones que están a la base de lo que tú me estás consultando.
Bueno, primero que hay que entender que aquí efectivamente hay un proceso en marcha. Hay un proceso en marcha que no solo se inició el 2019, sino yo creo que, o el 2018, sino que es anterior, viene desde las llamadas protestas de los pingüinos, que fue el año 2006 incluso, en Chile. Pingüinos se llaman porque los escolares ocupan un uniforme que parecen pingüinos. Y que tiene que ver con la transición que no se ha cerrado, el fin realmente de la dictadura, y transición muy curiosa, que ha sido mucho más larga que la propia dictadura. Porque aquí lo que está en juego, lo que está en debate, es un modelo institucional que se instala en 1974, incluso yo diría con anterioridad, ya el 73, porque venía de antes. O sea, aquí en el fondo el golpe de Estado es un proceso que detiene el avance social y transformador que significó el desarrollo de nuestra antigua Constitución de 1925, cuya culminación la encarna la Unidad Popular liderada por Salvador Allende, y ese proceso es detenido a sangre y fuego, como han sido tantos otros procesos de movilizaciones sociales. Y entonces allí justamente se instaura un modelo que la Constitución del 80 no hace más que consolidar, pero que ya venía desde el mismo 73 instalando. Eso es lo que está en juego, ese es el debate, eso es lo que está de fondo. Y en ese proceso, lo complejo es que, obviamente, en este proceso hay todavía no se logra los niveles de conducción, los niveles de liderazgo que permita realmente llevar a cabo el proceso de cambio y transformación que este país necesita o que este país está demandando. Y el problema entonces es que en esas demoras, titubeos, liderazgos no tan claros para ese proceso, resulta que la institucionalidad que se niega a morir se logra recuperar, ¿ya? Y yo creo que CAS es eso. Ya incluso aquí recojo la frase de Gramsci cuando dice que lo que se niega a morir es lo que aún no logran hacer o cuajar, queda en los intersticios, nacen los monstruos. Y yo creo que él es un monstruo. Y hay un monstruo chiquitito que se llama Parisi, que como candidato es un señor que ni siquiera estuvo en Chile. Hizo una candidatura virtual muy bien armada a través de redes sociales y justamente logró hablarle a aquellos que aparecen despolitizados en el sentido de sin opinión, sin partido, sin vínculo político. Entonces, hay una sociedad yo quería preguntarle a Rosario, justamente ella hablaba del perfil de Kast, pero es sorprendente, porque hace unos meses Kast no existía en el panorama electoral y ha subido como la espuma, pero él, claro, él, como bien comenta Claudia, representa pues este sistema neoliberal que se resiste a morir, ¿no? Y está poniendo todas sus balas, por así llamarlo, en el perfil de Kast y tratando pues de que nada cambie, ¿no? Pero ¿cómo es que en este ambiente, en este contexto político donde la ciudadanía chilena pues ha demostrado desde hace años, ha sido el ejemplo para América Latina en cuanto a protestas y reivindicaciones sociales, ¿cómo es que hay un espacio para un perfil como el de Kast? Yo creo que siempre estuvo esa derecha más dura. Lo que pasa es que hubo este movimiento popular que irrumpe el 18 de octubre, pero como muy bien decía Claudia, habían antecedentes, que es en definitiva el 18 de octubre es el quiebre de un movimiento popular con el modelo neoliberal. Lo notifica que este modelo no es suficiente. Pero lamentablemente falta el proyecto político que justamente encarne el 18 de octubre. Y yo creo que Boris no logra encantar a ese movimiento popular que irrumpe el 18 de octubre. De hecho, Gabriel fue parte del acuerdo el 15 de noviembre. Se habla mucho de octubre versus noviembre, y él representa ese acuerdo desde arriba, por las élites que ante esta situación para ellos desbordada tratan de contener. Y fue muy cuestionado el protagonismo que tuvo Gabriel y otros actores políticos y actorías políticas justamente en ese acuerdo, porque fue un acuerdo, desde nuestra perspectiva, de espalda a ese movimiento popular.
Entonces fue la salida por arriba, fue la salida por la élite. Y yo creo que justamente en este escenario electoral del domingo pasado, el 18 de octubre no estaba representado en las candidaturas presidenciales, porque en las mismas elecciones el domingo gana, por ejemplo, acá como senadora en la región metropolitana de las primeras mayorías nacionales, Fabiola Campillay. Fabiola Campillay, que es una mujer pobladora, obrera, víctima de la violencia policial en el marco de las protestas del post-estallido. Ella, su rostro es desfigurado en este caso de abuso policial, producto de una lacrimógena que recibe de carabineros, y ella justamente constituye este símbolo, una mujer pobladora, morena, que sin prácticamente una campaña con muy pocos recursos, con muy poca disposición en los medios de comunicación, sin despliegue en los territorios. Ese símbolo logra captar el espíritu del 18 de octubre y gana con amplia mayoría fuera de pacto y fuera de partido. Entonces, en el fenómeno de Fabiola, yo creo que todavía está el espíritu transformador. Pero, Rosario, disculpa que te interrumpa, pero entonces me queda la gran incógnita. ¿Por qué no se ha presentado en la candidatura presidencial en estas últimas elecciones un candidato que sí o una candidata que sí represente esas demandas del 18 de octubre pasado? ¿Por qué? ¿Dónde está? No hubo la capacidad política, hubo algunos intentos, pero claro, efectivamente, hubo algunos intentos, pero finalmente no hubo la capacidad política de levantar una candidatura que representara o estuviese vinculada a ese espíritu más transformador que es el 18 de octubre. Entonces, finalmente yo creo que hay una desmovilización en algunos espacios, otro que es captado o recuperado por una candidatura populista como la de Parisi, que logra un 12%. En definitiva, yo creo que aquí el problema de fondo es que no existe un proyecto político que logre justamente convocar a ese anhelo del movimiento popular transformador que se manifestó el 18 de octubre. Están representados más bien los pactos de noviembre, y hoy Boric tiene el desafío justamente de convocar a esos espacios políticos. Entonces, claro, hoy día, por ejemplo, vemos que se suma a su campaña y comando Hiskia Siches, que yo creo que es un personaje importante que en contexto de pandemia logra también levantar un perfil distinto, crítico al gobierno de Piñera. Creo que esos perfiles aportan más que un saludo de Ricardo Lagos, como fue ayer, que yo creo que no es lo que espera justamente ese espacio político. Espera más que en su programa se empape de las demandas sociales que estamos al debe. Esto también en una coyuntura de una convención constituyente que yo creo que fue el gran anhelo de cambio social, y como ha tenido un largo proceso de reglamentos internos, de algunos quiebres de la lista, como la lista del pueblo, no ha logrado encauzar ese anhelo de cambio social. Yo creo que esos dos elementos pueden llegar a explicar la situación del resultado electoral del domingo. Claudia, ¿tú qué opinas respecto al candidato Boric en el caso de que asumiera la presidencia? ¿Crees que el discurso que tiene, ¿no?, las ofertas electorales de la reforma en salud, educación, social, en fin, todo lo que se promete en las elecciones, crees que se vaya a concretar? Porque su perfil es más que de izquierda, es un perfil más conciliador, centrista, ¿no? ¿Tú cómo ves un posible gobierno de Boric? El tema es complejo porque primero tiene que ganar y no la tiene fácil, porque efectivamente, como decía Rosario, que hay un problema de liderazgo. Incluso, si bien no es la pregunta, pero solo quería agregar un elemento, que hubo no terriblemente baja, pero sí una baja participación electoral. O sea, hubo un abstencionismo y si uno mira las comunas donde hubo más baja participación,
tiene que ver con los sectores populares, con los sectores donde hay justamente, donde hubo mayor participación y le dio un gran triunfo en el proceso de la Convención Constitucional. Volviendo a la pregunta, bueno, el programa que enarbola Boric es un programa que es resultante de una alianza, porque Boric es parte de un movimiento, un colectivo que se llama Frente Amplio, pero que va conjuntamente con el Partido Comunista, quien en una primaria eligieron entre un candidato del Partido Comunista y un candidato del Frente Amplio, y finalmente gana Boric, y entonces el programa supuestamente tiene un proceso de síntesis de ambos. No está completamente, no es que sea un barajar impecable en los dos programas, pero sí hay el conjunto de ideas que apuntan, yo diría, como tema a los nudos más centrales en Chile, pero en un escenario muy particular que es el proceso de la constituyente. Y yo diría que la propuesta electoral o programática está muy vinculado a lo que es el proceso constituyente. Y desde ese punto de vista sí creo que es posible llevarlo a cabo en el sentido de apoyar el proceso constituyente y lograr avanzar en ese proceso. Ahora, el tema es cuál es la agenda que va a implementar un gobierno que llega en un momento de altas demandas, después de una movilización social muy importante y con un Congreso absolutamente en contra porque no tiene mayoría. Está absolutamente equilibrado entre un sector que ni siquiera es de la derecha como el del actual gobierno, sino logra entrar también el partido o el sector que casi lidera. Entonces es un Congreso absolutamente conservador, diría yo, incluso reaccionario, pero en un momento además donde Chile está en un proceso de avance y transformación, pero además está en una situación de interregno muy complejo, porque no, o sea, ¿hasta dónde va a durar este gobierno? ¿Cuánto tiempo va a durar? Porque, supongamos, Senado, no sabemos qué sistema va a decidir la constituyente, y si la Convención Constitucional establece finalmente un sistema parlamentario. El sistema parlamentario significa que se acabó el Senado, o basta con que establezca un sistema unicameral. Todo indica que va para allá. Entonces no hay Senado. ¿Qué? ¿Este Senado va a durar 4 años más? ¿Vamos a tener una constitución vigente en que o se van a convocar a nuevas elecciones? Todo ese es un escenario muy complejo y que va a depender de la movilización social y que va a depender de la posibilidad y cómo, sin duda que el escenario acá, él va a tratar de extender su mandato a los 4 años y va a depender de la movilización social. Pero Boric no me queda. Entonces, yo creo que tenemos más interrogantes que otra cosa. Y el tema es que yo creo, mi opinión, es que yo creo que Boric se va a instalar, que se logre ser presidente, en el acompañamiento a la Convención Constitucional. Ahora, ¿cuánto margen real tiene respecto a la expectativa de la ciudadanía? Lo vamos a ver cuando sea gobierno. Yo tengo mis serias dudas porque hay hombres que empiezan a manifestar sus debilidades de excesivamente joven. Yo diría que de izquierda o no sé, hoy día es tan complejo debatir el tema. De hecho, estuve en un seminario la otra vez que discutíamos qué era ser de izquierda, pero lo que sí está claro es que él es una persona que lo decía, Rosario, que entra en negociación muy rápidamente, le tiene temor al conflicto. Lo expresó claramente en lo que fue este tema de noviembre, cuando hacen el pacto por la paz, que él claramente lideró, incluso casi todo, o prácticamente todo el Frente Amplio estuvo. Pero él apareció liderando, por eso no tenía para qué liderar. Podían haberlo hecho mejores. En todo caso, según lo que escucho de ambas, el perfil de Boric es el más potable. ¿Qué pasa si llega Katz al gobierno? Rosario, ¿tú qué visualizas con un gobierno de Katz en Chile? No, es un retroceso a la dictadura prácticamente. Entonces, eso es lo preocupante. Ahora, si bien el perfil de Boric no es lo que quizás anhelamos todos los que nos sentimos representados en el espíritu del 18 de octubre, entendemos que hoy esta campaña es por la defensa de la democracia y así se están sumando muchos colectivos, hay mucha autoconvocatoria desde los barrios, desde distintas organizaciones, porque se comprende acá que si bien el programa de Boric mucho no nos representa, no es lo que todos quisiéramos, sí es necesario, y aquí hay una disputa mucho más importante, una disputa histórica en que por ningún motivo Kast
representando a la ultraderecha pueda llegar a la presidencial, porque en definitiva aborta todo el proceso constituyente. Entonces, y en definitiva yo creo que sería un escenario muy complicado, peor del que tuvimos post-estallido, con una fuerte represión, tenemos la Araucanía, el Gualmapu militarizado. Eso tendería a reproducirse, yo creo, sin lugar a duda, en varios sectores de Chile. Entonces, seguramente va a ser un escenario de ingobernabilidad y de fuerte represión y de una violencia política que quisiéramos no transitar. Es un riesgo para la democracia este candidato Castro. Bueno, pero esto también se repite en varios países de nuestra región, ¿no? En Perú, desde hace ya varias elecciones, siempre se está votando por el menos malo, por el que defiende por lo menos la democracia, ¿no? Estamos hablando que en las últimas elecciones tuvimos que votar entre un desconocido y Keiko Fujimori, que representaba la dictadura y la corrupción de su padre. En las elecciones anteriores, igual, el menos malo era Pedro Pablo Kuczynski, imagínense, o sea. Y esta es la situación que yo más o menos estoy escuchando acá de ustedes de lo que va a ocurrir en Chile. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué una ciudadanía chilena que supuestamente estaba empoderada, que era el ejemplo de América Latina, en estas elecciones no fue a las urnas, no fue a votar? ¿Qué pasó, Claudia? ¿Por qué? ¿Cómo entiendes esta situación? Mario lo dijo, no representa lo que fue el proceso de transformación. Ahora, hay muchos factores que marcaron y por qué hoy día la ciudadanía, la que está por el cambio, no logra representar. Primero, que yo creo que efectivamente este proceso de tránsito ha sido muy complejo, entonces hay posibilidad de rearmarse. Incluso mucha gente que tal vez estuvo por el proceso de la movilización y la demanda se asusta de sí misma, de lo que ocurrió, de lo que se desató, ¿ya? Yo todavía no he entrado análisis de voto, pero no me extrañaría nada, por ejemplo, que en candidaturas tan emblemáticas como la de Fabiola Campillay, que hacía alusión delante de Rosario, nos encontráramos con un voto a presidencial cruzado, no mucho, pero sí creo que hay un porcentaje que viene de sectores incluso que están en esa especie de anomia en su proceso electoral, ¿no? Y eso es un tema que sin duda allí es preocupante. Y yo creo que aquí hay un proceso que está en marcha, que no hay que mirarlo en menos, que tiene que ver también con esto que yo mencionaba adelante, que es una campaña que está articulada, o sea, no es casualidad. 4 días antes de la elección se llega a la prensa, a un centro de investigación periodístico, una denuncia que es real, no estoy poniendo en duda eso, pero claramente hay una labor de inteligencia que llega en contra de una candidata que también es del Frente Amplio, del mismo colectivo de Boric, de otro partido internamente, que había sido candidata a unos cargos que se eligieron de gobernadores regionales unos meses atrás, que estuvo a punto de ganar siendo una sorpresa, una idea más progresista, más nueva, etcétera. Y entonces iba de senadora, era candidata, era ganadora segura, y 4 días antes llega esta denuncia, que es real, yo no digo que no, en nuestra ley electoral permite financiar gastos electorales. Entonces al parecer hay gastos electorales muy inflados que no habían sido detectados por el CERVEL, que es el Servicio Electoral en Chile, que evalúa y revisa estas. Es muy cortito. Allí claramente hubo una denuncia, hubo una campaña muy anticomunista en el discurso, que a la gente la aterra. Entonces hay gente que incluso está por el cambio, pero en eso, porque aquí el gran perdedor de estas elecciones es lo que representa los 30 años de no solo la concertación, yo diría del tránsito de salida a la dictadura, que tiene que ver con la concertación, pero además con la administración incluso de derecha, que es la administración del modelo. Eso está en crisis. ¿Y cómo se resuelve? Con un reclutamiento en las ideas absolutamente cavernarias y retrógradas de esta extrema derecha, muy parecido a Bolsonaro, a Trump, ¿ya? Y otro sector que mejor se aísla, se margina, porque además hay problemas graves que tiene. No hay liderazgo a este lado, reales,
incluso el liderazgo que le pelea en la interna en este proceso electoral interno a Boric, que es el candidato del Partido Comunista. Él es muy interesante, viene de un municipio, es un alcalde, pero a mi juicio, que es un juicio personal, político pero personal, él tampoco logra encarnar ese liderazgo realmente, porque está muy vinculado a un partido que si bien ha sido crítico, pero fue parte incluso del último gobierno de Bachelet, o sea, ha estado allí, ¿ya? Si bien lideró procesos, pero no ha sido el conductor real de procesos de cambio y transformación. Representa algo de lo antiguo, igual, aunque sea menos, aunque sea más consecuente. Y yo creo que a Daniel Jadwe, que fue el candidato, le queda mucho de eso. Y la lista está el pueblo que se venció en Rosario, que representó este proceso, era muy desarticulada, representaba muchas ideas sin coherencia, sin liderazgos claros, y ha tenido serios problemas propios, internos, de funcionamiento. Hubo una persona que salió electa que demostró que todo su discurso no era real, dijo que él iba porque estaba enfermo y resultó que nunca había estado enfermo, hizo un pequeño tongo, y sobre eso se agrava, pero para terminar la idea, que la elección del candidato posible de esa lista fue una mafia, perdóneme que la denomine así, pero a mi juicio también fue así, muy espantosa y muy manipulada. Entonces, con lo cual, la gente que está de verdad por el que se quedó, así prefirieron no votar. Sí, lamentablemente, Claudia, Rosario, se nos ha ido el tiempo y ya estamos sobre la hora. Queda mucho por hablar, yo espero tenerlas nuevamente en el programa, por favor, semanas antes de esta segunda vuelta presidencial. Y como decía Rosario, pues aquí depende mucho de las organizaciones de base, de la población organizada, ¿no? Para que finalmente defender la democracia y salir en esta segunda vuelta en mucho mayor número que en la primera, ¿no? Que haya mucho más presencia de la ciudadanía en esta segunda vuelta electoral. Ya, bueno, depende de los como siempre el movimiento popular. Exacto. El movimiento popular tiene que entrar en escena cuando los referentes políticos no dan el ancho y muestran límites. Así es. Rosario, Claudia, muchísimas gracias a ambas, felicitaciones. Sigan con este excelente trabajo desde la ciudadanía, desde la ciudadanía organizada. Gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes. Nos vemos. Adiós. Chao. Hasta luego. Bueno, amigas, amigos, ha sido todo por hoy. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana en una nueva emisión de Nuestra América en Disputa. Chao.